Ahí se fue. Bien, ahora me pueden decir si me escuchan. Vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí me están escuchando. Bien, ahora me pueden decir si me escuchan. Perfecto. Bien, bienvenidos. Un placer. Excúsenme que tengo nueva tecnología y entonces ahorita me explicaron cómo funcionaba. Yo pensé que sabía, pero realmente no sabía nada. Bien, ahora me pueden decir si me escuchan. Perfecto. Bien, bienvenidos. Así que ahora sí, nos escuchamos. Les estaba diciendo que como maestro de escuela sabática que ustedes son, para ustedes debe ser de mucha importancia la participación de los alumnos. Por eso, cuando usted esté dando la lección, no se quede mirando en el aire y cosas así. No haga eso. Mire directamente a los ojos a los alumnos. Mire directamente a los alumnos a los ojos. Un segundito, me dice Bernabé Lundi que ahora no se escucha. Vamos a ver. Ahora me escuchas, Bernabé Lundi. Que como maestro de escuela sabática que ustedes son, para ustedes debe ser de mucha importancia la participación de los alumnos. Por eso, cuando usted esté dando la lección, no se quede mirando. Ya sí me escuchan, perfecto. Entonces el asunto es el siguiente. Como les dije, miren a los alumnos a los ojos. La segunda cosa importante que yo quiero que ustedes tengan en mente es que los alumnos tienen que participar. Antes se escuchaba mejor. Parece que hay una cacofonía aquí. Los alumnos tienen que participar. Póngalo a leer los versículos de la Biblia. Cada día a las 5 de la mañana cuando damos la lección 5:30 en el grupo de la iglesia de Alma Rosa y de Rochester y de toda esa gente, nosotros lo que hacemos es que ponemos a todo el mundo a leer versículos. Entonces tienen que participar. Otras veces tienen que leer, si quieren los alumnos quieren leer un párrafo de lo que dice la lección, póngalo a hacer eso. Ok, yo quiero leer. Perfecto, bien, que lean. Y también que den su opinión. O sea, su opinión no es la única. Usted tiene que permitir que los miembros de escuela sabática, los miembros de su clase participen y den su opinión. No deje que una sola persona monopolice la clase. Yo antes hacía eso, pero ya yo maduré. Ya yo no soy de la gente que monopoliza la clase, sino que todo el mundo tiene derecho a su opinión. En tercer lugar, agradezca siempre el comentario del alumno. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por dar tu opinión. Haga eso. También utiliza un refuerzo positivo para que la gente participe, premiando a los alumnos que interactúan en la clase. O sea, participe con ellos. Se puede adaptar un sistema de puntuación para una premiación al fin del trimestre o al fin de mes. O sea, el folleto, por ejemplo, usted puede decir, quien más responda, quien más participe, va a recibir su folleto gratis. Si es que en su iglesia no lo dan gratis. También hay muchas técnicas variadas de enseñanza. Entonces utilice técnicas variadas de enseñanza. Una cosa que quiero repetir, pero que uno lo repite y nadie te hace caso. La lección de escuela sabática no es para decir que la lección del domingo, la lección del lunes, la lección del martes, la lección del miércoles no va a terminar. Y además todo el mundo leyó eso. Usted tiene que irse a la parte de maestro, porque usted es maestro, está aquí, maestro de escuela sabática. Usted va a encontrar esta parte que está aquí. El sábado enseñaré. El sábado enseñaré. Entonces ahí hay un resumen. Hay un resumen precioso, un resumen bien organizado, un resumen poderoso para que usted discuta o analice con los miembros de la clase los 3 puntos fundamentales o las 3 lecciones fundamentales que obtenemos de la lección. Y si usted quiere profundizar, entonces cómprese el 3 en 1, el folleto 3 en 1, y eso le va a permitir ir a el auxiliar. ¿Qué es el auxiliar? El auxiliar es míralo aquí. El auxiliar está anexo
al final. Y ahí tiene mucha más información que la que está en el folleto. Y otro punto de vista aún mucho más amplio, más profundo, que le va a servir no solamente como maestro de escuela sabática, sino que le va a servir también como cristiano, como persona instruida que sabe, que conoce. Aquí hay otra lección, otra recomendación que, como estamos todos dentro de la iglesia, yo no lo haga, a menos que si usted está en el patio de la iglesia o en otros sitios repasando la lección. En ese caso, entonces, canten himnos. Si están en el patio, pónganse a cantar himnos para comenzar la lección. Canten coritos durante la lección de escuela sabática. También hagan trabajos en equipo esporádicamente. Participen en grupos pequeños y cosas así. Jeffrey Senior no me funcionó. O sea, no supe cómo hacerlo funcionar el micrófono. Así que cuando nos juntemos la próxima vez, tú me vas a explicar cómo funciona eso. Otra cosa, hay gente que creen que cuando están dando la lección de escuela sabática, están en un funeral. Y eso es una seriedad y una cosa. No es que usted va a pasarse la lección de escuela sabática haciendo chistes ni nada de eso, pero haga que la lección sea más relajada para que todo el mundo se sienta en confianza y participe. Que no sienta que lo van a castigar si opina o si dice algo. Entonces ahora vamos con la lección de esta semana. La lección subraya 3 partes importantes. La primera es que hay preguntas difíciles acerca del sufrimiento que nosotros no estamos, o a veces se nos dificulta poder responderla. La Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal, ya que en momentos de sufrimiento es difícil conciliar el amor y la inmensa bondad de Dios con la presencia del mal. Es muy difícil a veces hacer eso. Conciliar el amor y la inmensa bondad de Dios con la presencia del mal. La gente sufre, es cierto, sufrimos mucho. Es por ello que las escrituras registran preguntas de personajes bíblicos. Sí, la Biblia los registra. ¿O usted cree que los personajes bíblicos no sufrieron? Sí sufrieron. Por ejemplo, en el Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Perdón. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Eso escribió el salmista. Y es una pregunta constante en todo cristiano. Todo cristiano que está cerca de Dios se hace esa pregunta. Habacuc también pregunta, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Durante todo el tiempo los cristianos hemos sufrido eso. Hemos pasado por esas situaciones de gente que nos engaña, que nos abusa, por ejemplo, los cristianos que viven en otros países. Ustedes recordarán que nosotros hablamos que cada año unos 360 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. En Nigeria, en Irán, en Irak, en Azerbaiyán y en esos sitios, en China, en Corea, los cristianos sufren persecución. Y uno se pregunta hasta cuándo va a hacer eso. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9, en la visión del 5º sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos
como ellos. O sea, seguiremos en la batalla, seguiremos en la lucha. Por otro lado, la segunda cosa que queremos tomar en consideración es que muchas veces nosotros no sabemos cómo explicarle la situación a la gente que sufre. No conocemos bien. Y a veces decimos cosas que en vez de clarificar, de aclarar la situación de mal que algunas personas están sufriendo, una madre que pierde a su hijo, una esposa que pierde a su esposo, un hijo que pierde a su madre, todo ese tipo de cosas que suceden. Muchas veces tratamos de dar una explicación o de justificar a Dios. Muchas veces en ese momento, dígale a la persona que está llorando, llora. Llora porque el llorar te va a hacer bien. Si quieres vociferar, vocifera. Es tu duelo, haz tu duelo, muestra tu dolor si tú quieres. Muchas veces lo mejor que podemos hacer. La gente va a seguir preguntando por qué, por qué. En el libro de Job, Job vino a entender lo que estaba sucediendo en parte, parcialmente, al final del libro, cuando Dios aparece. Cuando Dios aparece y habla con él, y cuando Dios aparece, Dios no le da explicaciones. Dios no le da explicaciones acerca de por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, ni cuál era la causa. Dios lo que hizo fue elevar a Job por encima de las limitaciones humanas, del sufrimiento humano. Dios comenzó a hacerle preguntas. Hay algo que dice el autor del folleto, John Peckham, cuando habla acerca de ese texto bíblico que dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? John Peckham dice que una traducción posible sería: ¿y por qué tú hablas de lo que tú no conoces? Y en este caso lo aplica Job. Le dice a Job: ¿por qué tú hablas de lo que tú no sabes? Y comienza a explicarle las maravillas de la creación de la tierra, del planeta, de la atmósfera, del espacio exterior. Lo subió por encima de todas las miserias y limitaciones humanas y lo llevó a ver la maravilla. Cuando Job se da cuenta de que hay algo que es mucho más inmenso, mucho más grande que él, entonces Job reconoce humildemente que él no sabe mucho, que sabe poco, y que su comprensión acerca de la vida y de los sucesos, de las cosas que suceden en el conflicto cósmico, es muy limitada. Hay algo que Job no sabía, y es que lo que estaba sucediendo a él, lo que le estaba sucediendo a él, a su familia, a su bien y todo lo que tenía, era el resultado del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y que mientras él pensaba que Dios lo había abandonado, sucedía que Dios lo tenía en muy alta estima. Era muy amado en el cielo Job. Y Satanás precisamente por eso lo atacaba. Una de las maneras para entender y explicar las razones del mal y el sufrimiento es explorar el tema del libre albedrío. Y hay mucha gente que no entiende el libre albedrío. Hay un texto que está en Testimonios Selectos, tomo 2, página 282. Voy a leerlo para ustedes. Les dijeron a Adán y Eva, está hablando de los ángeles, que Dios no quería forzarlos a obedecer, que no los había privado de la potestad de contrariar sus designios, porque eran agentes morales, libres para obedecer o desobedecer. Solo había puesto Dios una prohibición que le pareció conveniente, y si quebrantaban la voluntad de Dios seguramente morirían. También les dijeron que el más excelso ángel, inmediatamente inferior a Cristo en categoría, no quiso obedecer la ley establecida por Dios para el gobierno de los seres celestiales, que su rebelión había provocado en el cielo una guerra cuyas consecuencias fueron la expulsión del rebelde con todos los ángeles unidos a él para discutir la autoridad del gran Jehová, y que aquel ángel caído era a la sazón un enemigo de cuanto se relacionase con el interés de Dios y de su amado Hijo. También dice manuscrito 132 de 1902. Adán era un agente moral libre, pero abusó de su libertad, se dejó dominar por el apetito.
Y también está en el manuscrito 79 de 1896. La sabiduría infinita pone ante el hombre la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Pero el gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío. Y no hay un acto de rebelión y obediencia que no sea un acto de libre albedrío. No hay un acto de rebelión o de obediencia que no sea un acto de libre albedrío. El ser humano tiene libertad. Dios le dio libertad. Ese concepto de libre albedrío es totalmente contrario a la gente que quiere, oiga bien, a la gente que quiere que el Estado imponga sus criterios religiosos. Si una persona quiere ser pecador, que lo sea. Si una persona quiere ser ateo, que lo sea. Si una persona quiere amar a Jesucristo y seguirlo, que lo haga. A Dios le encanta eso. Pero Dios no forza a la gente a seguirlo, a amarlo, a hacer su voluntad. Como quieren algunos seres humanos que otros humanos hagan lo que ellos quieren. Eso es totalitarismo, eso es comunismo también. O sea, fascismo, comunismo, totalitarismo, todo eso es forzar al ser humano a vivir como un grupo de gente entiende que tienen que vivir. Dios no hace eso. Dios da a cada persona libre albedrío. Y ahí está, usted dirá, no, pero el libre albedrío ha traído mucho mal. Sí ha traído mucho mal, pero también hay gente que ama a Dios, a pesar de todo lo aman, lo siguen y hacen su voluntad. Por último, se nos anima a tratar el problema del mal con esperanza. O sea, no se deje aplastar. Yo sé lo doloroso que es sufrir, yo he sufrido muchísimo. Yo sé lo doloroso que es eso, pero en el conflicto inminente, página 52, leemos lo siguiente. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Esa es la situación que nosotros enfrentamos. Hay mucho dolor en el mundo, la gente culpa a Dios. Satanás se ocupa de que la gente culpa a Dios. ¿Cómo es posible que si hay un Dios todopoderoso, hayan terremotos, hayan guerras e incendios forestales inmensos, como el que hubo en California o lo que están habiendo en California en este momento? El ser humano tiene mucho que ver con eso. El ser humano tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global, con las grandes sequías que están habiendo. O sea, con todo eso, nosotros somos los responsables en gran medida. No seremos responsables de los terremotos, no seremos responsables de los volcanes, son circunstancias del planeta, pero las guerras son responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que, por ambición, por egoísmo, por lo que sea, entramos en guerra. Los asesinatos y todo eso tienen que ver con la naturaleza humana caída y con la voluntad del ser humano. Así que yo espero que le haya sido de utilidad. Pido excusa por los problemas iniciales. Para el próximo martes, cuando vayamos a hacer el próximo programa, ya mi hermano y amigo Jeffrey me habrá explicado cómo exactamente encender el micrófono y cómo funciona. Porque ahora, si bajo el de la computadora, también
se baja el que ustedes están escuchando y entonces estoy en un berenjenal metido. Pero el Señor me va a ayudar a salir del camino. El próximo martes yo estoy planificando, a raíz de las reuniones que han habido en estos días en Europa con la OTAN sobre Ucrania y Rusia, estoy planificando traer un programa titulado Europa en la encrucijada. Vamos a hablar acerca de la situación política en Alemania, de la situación política en Francia, de las dificultades que están enfrentando esos países y también la Unión Europea como tal, como organización y como asociación de países, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar también acerca de la situación que se presenta con la migración. Vamos a hablar de Alexander Dugin, que tiene mucho que ver con todo esto que está sucediendo en Europa ahora, con las divisiones tremendas que hay en Alemania, errores que cometieron los cancilleres alemanes que los ataron más de la cuenta con China y con Rusia. Yo una vez estaba escuchando a un funcionario del gobierno cubano hablar del comercio exterior de Cuba. Entonces él decía en esa reunión que Cuba no tenía más de del 100% de su comercio exterior, 20% o menos estaba ligado a un país específico. ¿Por qué? Porque si más del 20%, 25, 30% de su comercio exterior estaba ligado con un país específico, ese país iba a tener mucha influencia sobre las decisiones que tomaba el gobierno cubano. Los alemanes ataron su industria, su energía a Rusia, sabiendo que Rusia no es amigo de la Europa occidental. Ataron su industria automovilística a China. China está buscando mercado para sus vehículos, o sea, es un competidor realmente, aunque Volkswagen está haciendo negocios todavía en China, buenos negocios, pero no sabemos hasta qué tiempo va a poder hacerlo. Francia también está dividida. Marine Le Pen podría ganar las próximas elecciones. El día 22 me parece que hay elecciones en Alemania y la CDU, el partido de Angela Merkel, aparece como primera en la lista de preferencia, pero detrás está la AfD, que es un partido de extrema derecha, neonazi prácticamente, y también hay otro partido también que supuestamente de izquierda, pero no lo es, y es pro-Putin, igual que la AfD, igual que el Partido Nacionalista de Francia de Marine Le Pen, son pro-Putin. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que la democracia en Europa, tal y como la conocemos, tiene dificultades. Por otro lado, hay un concepto chino de crecimiento económico sin instituciones democráticas, que es lo que se está tratando de aplicar en algunas partes del mundo. Así que el martes vamos a hablar de estos temas. Mientras tanto, yo espero que la lección de escuela sabática de hoy le haya brindado elementos para poder conversar con sus alumnos este próximo sábado en sus iglesias. Oramos. Gracias a Dios Todopoderoso por la bendición de poder estudiar la lección de escuela sabática. Disculpa los inconvenientes, Padre Eterno. Debí haberme preparado mejor con el equipo para saber exactamente cómo utilizarlo. Gracias, Padre Eterno, por acompañarnos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pasen buenas noches. Que Dios les bendiga.